Por parte de la defensa, ¿quiénes comparecen? Buenas tardes, señoría. José Luis Ramírez Calleja. Buenos días, mi nombre es Nelson Guadalupe Martínez Guerra. Gracias. Buenas tardes, tribunal. Buenas tardes a todos. Licenciado Sergio Josué Castro Ramírez, ¿nos acompaña? Buenas tardes, tribunal. Buenas tardes a todos. Servidor licenciado Luis Cáceres Mejorada. Gracias. Buenas tardes, sus señorías. Licenciada Astrid Rodríguez de León. Gracias. Buenas tardes, mis señorías. J. Jesús García Galindo. J. Jesús, le pregunto, ¿recuerda los derechos que tiene? Sí. Muy bien, gracias. Se advierte que se encuentran presentes las partes. Se ha escuchado que por parte de la víctima se encuentra en camino a arribar a esta sala de audiencias. Por lo tanto, y dado que se advierte, además de autos de la causa penal, que la misma fue debidamente notificada y que ha sido confirmada así por el asesor jurídico, vamos a continuar con el desahogo de esta diligencia. Recordarán que en la sesión pasada se verificó que se hubiera ya agotado con el desahogo de toda la prueba. Además, se dio la oportunidad a J. Jesús García Galindo para que rindiera declaración y por consecuencia en esta sesión lo correspondiente es escuchar a las partes en sus alegatos conclusivos. Para ese efecto es que se les va a dar el uso de la voz a cada uno de ustedes. Únicamente se les pide que sean concretos, objetivos en sus planteamientos y que no hagan una reproducción de la prueba, toda vez que quienes estamos aquí pudimos apreciar de manera directa la prueba. Ya no hay necesidad de que la misma sea extraída en su integridad. Únicamente, si van a hacer uso de información que haya sido extraída, que sea de aquellos extractos que para ustedes les sean fundamentales para soportar sus respectivos argumentos. Precisado lo anterior, tiene el uso de la voz en primer lugar el agente del Ministerio Público. Gracias, tribunal. Honorable tribunal, en esta sala se presenció un desfile probatorio en relación a las acciones, en las que fueron acciones tendientes de privar de la vida a la víctima identificada con las iniciales IEGT. Durante el desarrollo de dicho desfile probatorio, se acreditó más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de J. Jesús García Galindo como autor directo en las acciones en comento, toda vez que se demostró que en fecha 7 de enero del año 2022, la víctima de iniciales IEGT, al llegar a su domicilio, ubicado en carretera México-Tuxpan, kilómetro 49, Santa María Asunción, barrio Tejanecapa, perteneciente al municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en compañía de su hijo y de su esposo de nombre Luis Alfredo Marroquín Ramírez, Jesús García Galindo se encontraba en el domicilio que colindaba al lado del domicilio antes referido, sobre el segundo nivel, en donde realizó diversas amenazas de muerte ante la víctima y en donde le apuntó con un arma de fuego hacia su cuerpo, en donde posterior a esto es como disparó dicha arma de fuego y que los proyectiles disparados por el arma fueron esquivados por la víctima, quien ingresó al interior de su domicilio. Es por lo cual esta representación social acredita los elementos del delito de feminicidio en grado de tentativa, los cuales fueron realizados en agravio de la víctima de iniciales IEGT, y la responsabilidad de J. Jesús García Galindo, dado que se tiene lo siguiente. En cuanto a las acciones que realizara el activo del delito para con la víctima tendiente de privar de la vida, se quedó demostrado con lo siguiente. La víctima hizo referencia que en fecha 7 de enero del 2022 se encontraba de regreso al domicilio de su madre, el cual se encuentra ubicado en carretera México-Tuxpan, kilómetro 49, Santa María Asunción, barrio Tejanecapa, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y que se hacía acompañar de su esposo de nombre Luis Alfredo Marroquín Ramírez y de su hijo, que para esta situación desciende del vehículo y se constituye afuera del domicilio ya antes descrito, en un zaguán, esto con la finalidad de abrirlo para que ingresara el auto de su esposo y pudieran entrar a la casa. Que posteriormente a esto, al realizar esta acción, es como empieza a escuchar gritos, los cuales venían dirigidos del inmueble que se encontraba a un lado, en donde le decían: hija de tu perra madre, te voy a matar. Que posteriormente, al escuchar esto, es como voltea su mirada hacia dicho inmueble, a la parte superior, y se percata que en dicho inmueble se encontraba su padre, J. Jesús García Galindo, quien le apuntaba con un arma de fuego
y que posteriormente a esto es como empezó a accionar el arma disparándole sobre su cuerpo, que esta acción no la pudo cometer dado que la víctima realizó todas las acciones con la finalidad de ingresar al interior del domicilio de su madre y así salvaguardar su integridad. Asimismo, se tiene corroborado esta situación con el dicho de su madre, Verónica Telles Aguilar, quien refirió que ella se encontraba en el interior de su domicilio, ya antes referido por la víctima, y que era aproximadamente las 10:15 de la noche, en donde empezó a escuchar gritos, en donde decían, hija de tu perra madre, te voy a matar. Que posteriormente a esta situación es como sale de su domicilio con la finalidad de acudir a la calle para ver qué pasaba, y es como en su recorrido empieza a escuchar detonaciones. Al llegar a la puerta se percata que su hija iba entrando, siendo esta la víctima de iniciales IEGT, quien le informó que su padre, J. Jesús, le había disparado en su persona. Posteriormente también de esta situación se tiene que el señor Luis Efraín Marroquín Ramírez, quien es esposo de la víctima, hizo referencia que en la fecha y en la hora antes citada por la víctima se encontraban de regreso al domicilio de su madre, de su esposa, siendo la señora Verónica, con la finalidad de meter el carro al interior de su domicilio, que es en ese momento en que su esposa empieza a hacer maniobras para abrir la puerta de su casa y así darle ingreso para ingresar su vehículo. Y es ahí donde empieza a escuchar gritos, en donde se percata que los gritos provenían de un bar que se encuentra al lado del domicilio de la madre de su esposa, siendo este el lugar de los hechos, y que este lugar se conoce como el bar denominado La Terraza, que en ese bar se encontraba en el segundo nivel el señor J. Jesús García Galindo, quien apuntaba con una arma de fuego consistente en una escuadra en color negro, en donde le empezaba a gritar a la víctima, y que al ver esta situación el testigo empezó a tocar el claxon para evitar alguna situación que realizara J. Jesús en contra de la víctima, que posteriormente a esta acción es como J. Jesús empieza a dispararle a la víctima, y la víctima lo que hace es apurarse para ingresar al interior del domicilio de su madre y así salvaguardar su integridad física. Asimismo, dentro de estos datos de estos medios de prueba, se tiene también establecido la inspección de registros de llamadas telefónicas realizadas al 911, consistente en 11 registros, en las cuales vecinos de dicho lugar de los hechos realizaron llamadas informando que se habían escuchado detonaciones cerca de ese domicilio. Debemos de tener también en cuenta lo establecido por el agente de investigación de nombre Moisés Adolfo, quien hizo referencia que al momento de que tuvo intervención sobre los hechos que se investigan, acudió al domicilio de las víctimas, en donde recabó entrevistas, siendo la de Luis Alfredo Marroquín Ramírez y de la señora Verónica Telles Aguilar, quienes informaron información coincidente con la que ya expusieron ante ustedes, que posteriormente de esta situación, al constituirse en el domicilio, se percató de la existencia de un inmueble de 2 niveles, el cual era acondicionado como un bar, el cual se encontraba denominado como La Terraza, que a partir de el inmueble del bar La Terraza se encontraba con un suelo de concreto, mientras que el domicilio de la víctima no tenía concreto, era de terracería y grava. Asimismo, establece que el bar La Terraza cuenta con una escalera que asciende a un segundo nivel, y que en este segundo nivel se encuentran un volado de 90 centímetros aproximadamente, el cual da dirección cerca a la puerta donde se encuentra el domicilio de la víctima. Razón por la cual, al tener todos estos medios de prueba, podemos hacer válidamente que existieron todas las acciones tendientes del activo del delito, quien con un arma de fuego disparó sobre la corporeidad de la víctima, siendo esta la de las iniciales IEGT, y que estas acciones se vio interrumpida no por una situación
del activo del delito, sino por una situación ajena, dado que la víctima, al ver esta situación y al encontrarse en desventaja, lo único que realizó fue hacer movimientos e ingresar lo más pronto posible al interior de su domicilio para ahí salvaguardarse. También se quedó acreditado el elemento consistente en que la pasivo del delito o la víctima fuera del género mujer femenino. Esto en base a lo siguiente: se tiene de manera coincidente que todos los testigos, así como los agentes de investigación y la perito que expusieron su intervención, al momento de referirse hacia la víctima lo hicieron como una persona del sexo femenino, además de tener en cuenta que lo dicho por parte de la propia víctima y de su esposo, el señor Luis Alfredo Marroquín Ramírez, establecieron que tenían un hijo, razón por lo cual es de conocimiento general que solamente las mujeres pueden tener hijos. Además, debemos de tener en cuenta la documental que fue incorporada por parte de la víctima, siendo el acta de nacimiento, dentro del cual en el apartado de sexo se estableció que se trataba de una persona del sexo femenino. Ahora bien, también hago de su conocimiento que esta representación social invocó en razones de género la fracción marcada con el número 3, en la cual establece que existan datos que es de violencia previa cometida del sujeto activo del delito para con la pasivo. En primer momento se tuvo lo referido por parte de la víctima directa, quien hizo referencia a que su padre era una persona agresiva y que incluso era afecta al alcohol y drogas, además de que desde su niñez también tenía en conocimiento de que su padre siempre contaba con armas de fuego, además de tener en dichos maltratos, y que incluso el activo del delito, siendo el señor J. Jesús García Galindo, le decía que si no trabajaba no iba a tragar. Esta situación se vio rebustecida con el dicho de la señora Verónica Telles Aguilar, quien refirió que dentro de su núcleo familiar siempre se vio violentado por parte del señor J. Jesús García Galindo, ya que incluso a ella, así como a otra de sus hijas, ejercía violencia, por lo cual se acredita esa razón de género. También se invocó la razón de género marcada en la fracción número sexta, en la cual establece que existe una relación de parentesco entre el sujeto activo del delito con la víctima. Debemos de tener en cuenta que por lo referido de la señora Verónica Telles Aguilar y Luis Alfredo Marroquín Ramírez, establecieron que la víctima era hija del señor J. Jesús García Galindo, además de, al tener la intervención de la víctima, estableció que él era su padre y que incorporó la documental consistente en acta de nacimiento, dentro del cual en su apartado de datos registradores se encontraba el nombre de J. Jesús García Galindo, razón por la cual esta representación social toma como acreditado dicho parentesco entre la víctima y el activo del delito, ya que el activo era el padre de la víctima. Ahora bien, por cuanto a la plena responsabilidad, se demostró más allá de toda duda razonable, ya que en primer momento la víctima hace referencia a que en el lugar de los hechos, en el horario de las 10 horas con 15 minutos de la noche, al encontrarse en dicho domicilio, escuchó gritos en los cuales provenían de el inmueble que estaba a un lado, en donde al escuchar esta situación es como voltea y hace la precisión directa de que la persona que le estaba gritando era su padre, J. Jesús García Galindo. Además de esta situación, refiere que esta persona le estaba apuntando desde un segundo nivel con una arma de fuego y que posterior a esto es como la empieza a accionar y disparándole sobre su cuerpo, para lo cual la víctima lo que realizó es darse una apurancia para ingresar al interior de su domicilio para salvaguardar su integridad. Asimismo, esta plena responsabilidad quedó acreditada con el dicho de Luis Alfredo Marroquín Ramírez, quien refirió que en misma fecha, en mismo momento y en el mismo lugar, al momento de que su esposa pretendía abrir el zaguán para que ingresara a su vehículo, es como empezó a escuchar gritos, dándose cuenta que esos gritos provenían del bar La Terraza, en donde estaba el señor J. Jesús García Galindo en el segundo nivel, y que el señor estaba realizando estos gritos. Además de esta situación, precisa que el señor contaba con un arma de fuego y que esta arma de fuego era consistente en una escuadra de color negro, la cual apuntaba sobre la víctima, y que incluso
hizo diversas detonaciones dirigidos hacia la víctima, los cuales pasaron muy cerca, dado que se percató que sobre el suelo, que era de terracería, se alzaba polvo al momento de escuchar las detonaciones, que posteriormente estas acciones fueron interrumpidas, dado que la víctima, con su agilidad, ingresó de manera inmediata al interior del domicilio. Debemos de tener también en cuenta que esta situación la manifiesta un testigo presencial que estuvo en los hechos en cuando se cometieron los mismos. También se debe de tener en cuenta lo referido por parte de Verónica Telles Aguilar, quien refirió que al estar en su domicilio en misma fecha y en el horario de las 10:15, empezó a escuchar gritos en donde decía que alguien iba a matar a alguien, y que posteriormente, al escuchar esto, es como sale de su domicilio hacia la calle para ver qué es lo que sucedía, y en el transcurso de su recorrido es como empieza a escuchar detonaciones, que al llegar a la puerta de ingreso de su inmueble, es como llega su hija, y su hija le dice que su padre le intentó haber matado con un arma de fuego. Debemos de tener en cuenta también que cerca de ese domicilio, el agente de investigación, Aminael Fermín Navarrete, estableció que se encontró con diversos reportes realizados a 911, de los cuales hizo una inspección. Esos reportes son consistentes en 5, en los cuales vecinos de dicho lugar refieren que se escuchan detonaciones por arma de fuego, razón por la cual se tiene por acreditada que existieron esos disparos de arma de fuego, y aunado a los señalamientos directos por parte de la víctima y del señor Luis Alfredo, se establece que efectivamente fueron realizados por el señor J. Jesús García Galindo, además de escuchar la voz de esta persona por parte de la señora Verónica Telles Aguilar, quien le reconoció dichos gritos que provenían del señor J. Jesús García Galindo. Además, debemos de tener en cuenta que al momento de la intervención del agente de investigación Moisés Adolfo, estableció que efectivamente a un lado del domicilio de la víctima se encontraba un inmueble de 2 niveles, en el cual consistía con que este inmueble estaba condicionado como un bar, el cual era denominado como el bar La Terraza. Asimismo, establece Moisés Adolfo Rodríguez Telles que en este bar, en el segundo nivel, cuenta con un volado, es decir, con una terraza que da visibilidad al punto donde dice la víctima que estaba, siendo este el medio de entrada del inmueble de propiedad de su madre. También es de referir que mediante la experiencia, este agente de investigación refirió que en el inmueble que pertenecía en carretera México-Tuxpan, kilómetro 49, Santa María Asunción, barrio Tejanecapa, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, contaba con un suelo de grava y terracería, de lo cual, según a su experiencia, establece que un disparo producido por un proyectil de arma de fuego no puede haber marcado por las condiciones de este suelo, razón por la cual, al tener los señalamientos y las condiciones establecidas por parte de los agentes de investigación, podemos tener en consideración que se tiene acreditada la plena responsabilidad del señor J. Jesús García Galindo de haber realizado estas acciones. Aunado a esto, también se tiene la pericial en materia de psicología forense, realizado por la perito en psicología Sonia Salgado Nube, quien estableció que posteriormente, al realizarle un estudio en psicología a la víctima, se estableció que la víctima tenía una afectación psicoemocional debido a los hechos que nos ocupa, y que de esto se encontraba una alteración en la cual se encontraba con miedo, zozobra, y con desconfianza, y que tenía a una persona como generadora de violencia hacia su persona, quien era su padre, siendo el señor J. Jesús García Galindo. Es por lo cual, al tener estos medios de prueba analizados y concatenados de manera conjunta, es que se puede establecer una total responsabilidad de autor directo de manera dolosa por parte del señor J. Jesús García Galindo de haber cometido el hecho consistente en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su hija, con quien venía ejerciendo violencia previa, siendo la víctima identificada con las iniciales
IEGT, razón por la cual al tener en conocimiento esto y tener en conocimiento que la víctima es una mujer, es por lo cual esta representación social solicita que se resuelva con perspectiva de género, dictando un fallo condenatorio en contra del hoy acusado. Es por lo cual esta representación solicita dicho fallo condenatorio en contra del señor J. Jesús García Galindo por los hechos en comento. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesor jurídico. Sí, su señoría, muchas gracias. Honorable tribunal, una vez que se desahogaron todas y cada una de las pruebas ante ustedes, ustedes pudieron percatarse a través de sus sentidos que por parte de la gente del Ministerio Público en coadyuvancia con esta asesoría jurídica, señoría, se probó más allá de toda duda razonable la plena responsabilidad del señor J. Jesús García Galindo en el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de la víctima de iniciales IEGT, señoría. Contrario a la defensa, que de sus alegatos de apertura escuchamos que acreditarían que el señor J. de Jesús García Galindo no habría atentado en contra de su hija, es decir, de la víctima de iniciales IEGT, aseguraron que probarían de las pruebas de descargo que los hechos que se le acusan a su defendido, el señor J. de Jesús García Galindo, no habían sucedido, señoría. Situación que únicamente quedó en una promesa, toda vez que de las pruebas de cargo, ninguna fueron desacreditadas por parte de la defensa, su señoría, ni mucho menos existió prueba en contrario que restara valor a la prueba desahogada por el agente del Ministerio Público, por lo que la defensa no logró, no desacreditó la teoría ni del Ministerio Público ni de esta asesoría jurídica, señoría, sino todo lo contrario, de sus contrainterrogatorios corroboraron el dicho de la víctima, así como de los atestes que dieron cuenta del mismo hecho que fue víctima IEGT, señoría. Pues tal y como lo refirió la propia víctima IEGT, quien dio cuenta en relación a los hechos que sucedieron el día 7 de enero del año 2022, en el cual el señor J. de Jesús García Galindo atentó en contra de su persona, es decir, pretendió privarla de la vida en los hechos que ya fueron mencionados por el agente del Ministerio Público. Y de igual forma, su señoría, dio cuenta a este honorable tribunal que los hechos de violencia y ese odio que el señor J. de Jesús García Galindo ha tenido en contra de la víctima venían sucediendo previo a los hechos del día 7 de enero y posterior al día 7 de enero del año 2022, señoría. Asimismo, escuchamos el testimonio de la señora Verónica Telles Aguilar y de Luis Alfredo Marroquín Castillo, testimonios que de manera individual dieron cuenta a este honorable tribunal de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se encontraban el día 7 de enero del año 2022, acreditando dichas circunstancias, de las cuales hizo referencia el agente del Ministerio Público en su acusación en contra del señor J. de Jesús García Galindo, señoría. Se escuchó, pues de estas atestes se escuchó por parte de la señora Verónica que su relación siempre fue en un entorno relacionado a la violencia que generaba el señor J. de Jesús García Galindo, tanto a ella como su pareja, como sus menores hijas, su señoría. De igual forma, el testigo Luis Alfredo Marroquín Castillo dio cuenta a este honorable tribunal de que el acusado siempre ha tenido un odio y un desprecio hacia la víctima IEGT, toda vez que incluso dio cuenta a este tribunal a preguntas, su señoría, que el señor J. de Jesús García Galindo siempre había querido tener un hijo, es decir, siempre repudió al género mujer, su señoría, y es decir, en específico a la víctima IEGT. Asimismo, se pudo escuchar el testimonio de los agentes de investigación Moisés Adolfo Rodríguez Telles y Aminael Fermina Barrete Ramírez, quienes aportaron información que corroboró el dicho de la víctima, toda vez que de dichos testimonios, señoría, se probó información, a través de estos atestes las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron acusadas por el agente del Ministerio Público. Inclusive ambos agentes dieron cuenta a este honorable tribunal de los hechos donde se encontraba el acusado J. de Jesús García Galindo el día 7 de enero del año 2022 y del lugar, así como de las llamadas que realizaron al 911 diversas personas, en las cuales en una de ellas se pudo brindar información al operador de esta telefonía que el señor J. de Jesús García Galindo el día 7 de enero del año 2022 se encontraba realizando detonaciones en el domicilio ubicado en carretera México-Tuxpan, barrio Tejenecapa, kilómetro 49, en Santa María Asunción, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, su señoría. Se pudo escuchar por parte de la perito en psicología Zona Salcedo Nube
que la intervención con la víctima IEGT obtuvo como resultado que la víctima presentaba indicadores psicológicos de afectación en su estado emocional mediante reacciones de temor, angustia, autorreproche, vulnerabilidad y culpa al haber percibido su vida en riesgo, señoría. Esto es muy importante, toda vez que la misma perito dio cuenta a este honorable tribunal que estos indicadores o estas reacciones de temor, angustia, fueron específicamente porque la víctima percibió en riesgo su vida y seguridad de las personas que para ella presentan un valor efectivo, señoría. Quedó evidenciado ante este tribunal que el hoy acusado el día 7 de enero del año 2022 atentó en contra de la víctima IEGT en el domicilio ubicado en carretera México-Tuxpan, kilómetro 49, barrio Tejanecapa, Santa María Asunción, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Acusación que se sostiene con todos y cada una de las pruebas que fueron desahogadas ante este honorable tribunal, señoría, y que las mismas fueron coincidentes en referir los hechos, motivos de la acusación que se le realizó en contra del señor J. Jesús García Galindo, señoría, sin que existiera prueba por parte de la defensa que restara valor probatorio a todas y cada uno de estos atestes, señoría, o que incluso fuera en contrario de la acusación que realizó la agente del Ministerio Público. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta asesoría jurídica le solicita se emita un fallo condenatorio en contra del señor J. de Jesús García Galindo y en su oportunidad una sentencia en igual sentido, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Defensa, por favor. Muchas gracias, señorías. Es que la Fiscalía y la asesoría les han venido a decir a ustedes que han probado los extremos de su acusación y han superado la duda razonable. Bien. Me voy a permitir hacer una serie de preguntas retóricas, por supuesto, al tribunal, únicamente para establecer lo que les voy a comentar. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde están los casquillos que arroja cualquier arma después de ser disparada? ¿Dónde están los impactos de bala que por lógica se quedan marcados en el concreto? Ese concreto que mágicamente ahora la Fiscalía refiere como terracería. ¿Se acuerdan ustedes del testigo, de este personaje de nombre Aminael? Que yo le decía, bueno, vamos a ver las fotos y dime qué estamos viendo. No, pues una banqueta. ¿De qué? De concreto. Todos vimos las fotos. Por lógica sabemos que cuando se dispara contra el concreto, pues quedan vestigios. Y se estará preguntando el tribunal, ¿por qué aquí nunca apareció ni vino a declarar ningún perito de fiscalía en el área de criminalística de campo? Pues porque no encontraron el lugar, señoría. Así viene en la carpeta. Digo, es una lástima que ustedes no lo puedan ver, pero esa es la razón por la que no hay un perito en criminalística de campo. Dice mis contrapartes que se ha superado la duda razonable con el desfile probatorio. No es cierto. No es cierto. Y les voy a explicar por qué desde el punto de vista de esta defensa les afirmo con tal seguridad que no es cierto que se recuperó que se superó esta duda razonable. Todos los testigos vinieron aquí y se refirieron a José de Jesús García Galindo. A mi papá también dijeron. Si ustedes hacen un poquito de memoria, y estoy seguro que lo notaron, se acordarán que la propia Ivonne, a las 12 con 1 minuto y 23 segundos, se refirió y dijo, el señor me dispara. ¿Cuál señor? Nunca nos especificó cuál señor. Es que J. Jesús García Galindo me disparó. ¿Quién es ese J. Jesús García Galindo que le disparó? Señoría, aquí no hubo ningún señalamiento. Nunca hubo un dedo índice en este tribunal que dijera, ese es el señor J. Jesús García Galindo, el que me disparó, ese.
el que está sentado ahí. Ese es el señor que me disparó. Eso no se vio en el tribunal. No hay un señalamiento. Ya de ahí tenemos la primer duda razonable que no se superó por la Fiscalía. No hay un señalamiento franco, directo y sostenido. Bien. Déjeme hacer una serie de comentarios respecto a las pruebas que dice Fiscalía y Asesoría, que son vastas y suficientes para acreditar su teoría del caso y pedir la sentencia de condena que hoy piden. Que con el dicho de la víctima. Bueno, señoría, nada más que el dicho de la víctima tiene diversas dolencias. En primer lugar, nos viene a decir que sintió los disparos muy cerca. Permítame. Dígame, por favor. Tribunal, solicitaría que requerir a la defensa para que solamente se aboque a realizar sus alegatos de clausura. Es lo que está realizando sus alegatos de clausura. Le pido respeto para la exposición que está realizando la defensa. Está justamente haciendo sus alegatos. Continúe, por favor, defensa. Ahí voy. Ah, sí. ¿Se acuerdan ustedes que la víctima nos dijo que sintió los disparos muy cerca? Por eso estaba yo de necio, preguntándoles por el material con el que estaba hecha la banqueta, la acera. Y luego le pregunto, oye, ¿y dónde estabas tú? ¿A qué distancia? En la puerta. Sí, pero ¿a qué distancia? Es una pregunta muy absurda de mi parte, pero quería yo ser exhaustivo. No, pues metiéndole la llave. Bueno, señoría, pues estamos hablando del largo de un brazo, pues estaba frente a la puerta. Y les repito, si realmente hubiera habido esos disparos, Fiscalía nos habría traído un perito, gráficas de esos disparos marcados en el concreto. Aminael nos lo dijo. Ese perito no era perito, era investigador, que nos dijo que no fue al lugar de los hechos, que públicamente nos reconoció haber hecho, y me disculpo con el tribunal, realmente fue una grosería de mi parte preguntar eso, pero nos refirió que era una investigación de escritorio. Lo que sí pudimos ver fueron esas fotos, en donde se aprecia que la banqueta es de concreto. Y luego vimos también esa terraza o ese restaurante desde donde teóricamente se habrían hecho los disparos. Y vimos unas ventanas. Hasta el momento, hoy, no sabemos si esas ventanas se abren o no. Precisamente porque ningún perito de Fiscalía, ni la propia Fiscalía, tuvo la precaución de ir a ver el lugar de los hechos. Lo que sí vimos fue ese volado que hay. Y vimos las gráficas. Desde esa ventana, si es que se abriera, a donde estaba teóricamente parada la víctima, no hay ángulo de disparo, señoría. Calculamos más o menos por la experiencia y porque el propio perito nos dijo que había, pónganme comillas en esto, que había más o menos como 90 centímetros. Es decir, tendría que haber sacado por lo menos 3/4 partes del cuerpo para tener un ángulo medianamente aceptable. No me acuerdo quién fue, creo que sí fue Aminael el que nos dijo que no había ángulo. Pero eso no me lo crean del todo, ¿eh? Ese testigo marroquí nos dijo que él estaba pitándole o tocándole el claxon para llamar la atención y que no le dispararan. Pero si hacemos un poquito de memoria, nos acordamos que está perito de apellido Nube. Sonia Salcedo Nube, nos dijo que la víctima le había dicho a la psicóloga que su esposo la estaba cubriendo con su cuerpo. Bueno, pues entonces ya no entendí. ¿Estaba pitándole
o la estaba cubriendo con su cuerpo. No, señoría, esto es inatendible. Dice, y esto hay que tomarlo un poquito a consideración, que Verónica escuchó los disparos, que salió y que cuando salió ya venía su hija entrando. Eso nos lo acaba de decir ahorita Fiscalía y Asesoría. Pero vamos a acordarnos de un poquito de lo que nos dijo Verónica. Yo vi, y me lo contestó a mí, yo vi cuando le estaba disparando. Entonces, ¿dónde está esa duda superada que nos dice mi contraparte? Luego viene Moisés Adolfo. Me parece que fue el último testigo que desahoga la Fiscalía. Y nos viene a decir que la banqueta era de tierra. Pero si la vimos, vimos las fotos. Entonces, ¿qué está pasando? Y Aminael nos lo confirma. Entonces, ¿qué está pasando con el dicho de estos dos testigos? Hay un detalle muy interesante que ahorita nos comenta la Fiscalía. Nos dice que la causa externa, para hablar de la tentativa, que impide la consumación del delito, se derivó de una falta de pericia por parte de quien habría disparado aquella noche. Pero si su acusación era que porque se había metido rápidamente a su casa, que por eso no le disparó, no le atinó. No me acuerdo si fue mi colega de la asesoría o el señor fiscal el que nos dice que yo me comprometí a probar que los hechos no se habían suscitado. Sí lo dije. Nada más que debemos de recordar que las teorías del caso son flexibles. ¿Que por qué? Se estará preguntando el tribunal, ¿que por qué me desistí de algunas pruebas? Pues porque trato de ser objetivo y respetuoso del tiempo del tribunal. ¿Para qué machacar lo que ya se había visto? No sucedió nada. Si ustedes me lo permiten, señoría, considero que la Fiscalía ha faltado a su deber de probar los hechos extremos de su acusación. Perdón, los puntos extremos de su acusación. Es decir, ellos tienen la carga de la prueba y no lo hicieron. ¿Quieres agregar? Señoría, ¿me permite cambiar la voz de la defensa? Adelante. Señoría, un tópico diferente, no va a ser nada, no voy a ser repetitivo en lo que ha dicho mi colega. Me voy a referir propiamente a la pericial en psicología a cargo de Sonia Salcedo Nube. En ese sentido, como podremos recordar, la perito nos informó que no había entregado a esta defensa las baterías que había empleado para la elaboración de su dictamen. Es decir, esta defensa no tuvo acceso a esos registros de investigación. Perdón, le voy a pedir que se acerque más al micrófono. Sí, discúlpeme. Sí, con gusto. Refería que propiamente esta perito nos dejó en claro que la defensa no tuvo acceso a estas baterías para que esta defensa pudiera ejercer pues el respectivo contradictorio a través de un dictamen pericial. No obstante, que dentro de la carpeta judicial se puede advertir que existieron diversos auxilios judiciales, los cuales no lograron ser efectivos porque simplemente ni la perito ni el área correspondiente de la Fiscalía del Estado dieron cumplimiento a estos auxilios judiciales. Y en este sentido, debo de hacer notar al tribunal lo que establece la primera sala al resolver el amparo directo en revisión 2112 transversal 2019,
En su párrafo número 57 de esta determinación, nos dice que el conocimiento de los elementos y de la evidencia física que serán objeto de prueba en el juicio es la condición que permite el ejercicio del contradictorio respectivo en la audiencia de juicio, desde luego. Dice, de manera que las pruebas practicadas a espaldas de las partes, que se conserven en secreto o que sean conocidas solamente por el juez antes de la sentencia, carecerán de valor probatorio por vulnerar el derecho de defensa de la parte a quien perjudique, en este caso, a mi representado. Y en su párrafo 58 de esta propia determinación nos dice que bajo esta vertiente, el principio de contradicción consiste en el indispensable interés de someter a refutación y contraargumentación la información, actos y pruebas de la contraparte en un proceso jurisdiccional. Esto no se llevó a cabo. En ese sentido, solicitan por parte de la defensa, atento a lo que establece el numeral 357 del Código Adjetivo de la materia, pues que no le otorgue valor a esta pericial. Pero además, esta determinación de la primera sala fue por más de 4 votos. Es decir, atento a lo que establecen los numerales 215, 216, 217 de la Ley de Amparo, estamos hablando que se trata de un precedente de carácter obligatorio. Esto, ¿por qué lo digo? Porque este ocultamiento de información por parte de la Fiscalía atenta justamente contra uno de los principios fundamentales también de este sistema, que es la contradicción, que no es otra cosa más que conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba. Esta defensa no lo pudo hacer porque esta información no le fue revelada por la Fiscalía, no obstante los auxilios judiciales. En este sentido, considera la defensa que existe una afectación propiamente al derecho de defensa en su forma material. Ahora bien, sí es cierto, dice el 218 del Código Adjetivo de la materia, que nos habla de la reserva de los actos de investigación, pero dice que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos. Y los sujetos procesales, conforme al 105 del Código ya referido, pues es mi representado y esta defensa. Y no tuvimos acceso. Dice también que pues existen 4 momentos, algunos momentos en los cuales se les puede dar acceso a las partes de los registros, y hablamos de la totalidad de los registros, y es cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado, o sea sujeto de un acto de molestia y se le pretende recabar su entrevista. Mi representado fue detenido desde el 31 de mayo del año pasado. Es decir, a partir de esa fecha ya tenía que haberle entregado a la Fiscalía propiamente todos los registros, lo cual, de nueva cuenta, no lo hizo. Y entonces dice que a partir de estos momentos ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor, a fin de no afectar su derecho de defensa. Y dice también en su última parte de este dispositivo, el 218, que en ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor. Dice, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, estos datos, esta información ya debió ser proporcionada. Ahora bien, debemos recordar lo que establecen los numerales 128, 129, que hablan propiamente de las obligaciones del Ministerio Público. Dice que debe de actuar ante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este código y en la demás legislación aplicable. Dice que también tendrá el deber de no ocultar información a los intervinientes, elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen. Y nos dice que esta investigación del 129, que debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. La perito, al momento de que dijo que no había proporcionado esa información, es decir, las baterías en el dictamen, no nos dijo un fundamento del por qué no.
Solamente dijo que ella incurriría en una revelación de secretos, pero no nos dijo ninguna disposición adicional del por qué le impedía entregar esos registros dentro de la carpeta de investigación. Y el fundamento para este argumento, señoras, es una jurisprudencia con número de registro digital 20-27-417, cuyo rubro es actos de molestia en la etapa de investigación penal, el derecho de una persona particular para acceder a los registros de la carpeta de investigación se detona cuando una autoridad realiza actos que afecten sus derechos humanos. Y eso ya los vimos hace un momento en la exposición que les acabo de hacer. Esto lo podemos encontrar visible propiamente en la tesis de jurisprudencia número 145 del 2023, aprobado por la primera sala. Ahora bien, no debemos de pasar por alto lo que establece el artículo 4º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dice que quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente decreto, con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar, así como la ley federal contra la delincuencia organizada. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si estamos hablando que el código nos permite tener acceso a los registros de investigación y que no se nos oculte información, en el dado caso que exista alguna disposición, ya sea municipal, estatal, pero que contravenga lo que establece el código, se debe de atenderse propiamente lo que establece el artículo 4º de transitorio. Es decir, si se opone, dice que queda derogado. Ahora bien, se solicita que atento a lo que establece propiamente el numeral 357, que nos habla acerca de la legalidad de la prueba, es decir, que la prueba no tendrá ningún valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Debemos de analizar y también incorporar también como un registro, una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 20-27-796, y nos habla en su rúbrica defensa adecuada. Su ejercicio comprende la posibilidad de plantear argumentos dirigidos a cuestionar la mala fe o la animadversión de las autoridades de procuración de justicia en la instrucción del proceso. Sé que tal vez es una molestia para la Fiscalía escuchar este tipo de argumentos, señoría. Sin embargo, debemos de entender que el tema de la defensa debe ser respetado, lo cual no aconteció ni en la etapa de instrucción y, sobre todo, que no vimos realmente de manera objetiva. Debemos de entender que, atendiendo el numeral 130 del Código Objetivo de la materia, la carga de la prueba corre a cargo de la Fiscalía y no de la defensa. Existieron demasiadas inconsistencias a consideración y en opinión de esta defensa en cuanto a los dichos. Uno de ellos puede ser en el sentido de que la Fiscalía hace unos momentos en su exposición dijo que la madre de la víctima vio cuando venía en la entrada, estamos hablando de la puerta. Sin embargo, al hacer una remembranza de lo que dijo la señora Verónica, ella dijo que lo había visto directamente. Entonces, o vio cuando entró o vio cuando supuestamente mi representado realizaba esas detonaciones. Sin dejar de observar que no hubo esos casquillos, no tuvimos aquí al primer respondiente. Ahora bien, el primer elemento que compareció el agente investigador, Aminael, nos hizo referencia al tema de unas escrituras, y justamente estas escrituras hablan del título de propiedad de mi representado, lo cual es, en un principio, en el alegato inicial, les dijimos que este era el motivo por el cual se seguía este proceso. Consideramos que en la especie se da lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, la presunción de inocencia de mi representado no ha sido vencido por la Fiscalía, porque en la especie existe una prueba de carácter insuficiente.
Bajo este parámetro, solicita esta defensa se dicte una sentencia de carácter absolutorio. Es cuanto, señoría. Gracias. Ministerio Público se va a hacer cargo. Sí, tribunal. Adelante. Con respecto a la intervención de la agente de investigación, Aminael Fermín Navarrete, pues como se quedó establecido en su intervención, la cual se expuso ante ustedes, pues esta persona que es agente de investigación lo que realizó fue una inspección de unas fotografías del inmueble donde se suscitaron los hechos. Asimismo, también realizó una inspección de un croquis y la inspección de las llamadas al 911, razón por la cual en ningún momento esta persona se constituyó en dicho domicilio. También debemos de hacer preciso que la inspección y su intervención que realizó fue con posterioridad al momento de los hechos, razón por la cual pudieron haber sido diversas situaciones. Sin embargo, también es de precisar que el agente de investigación no dio precisiones del suelo donde se estaba constituido el domicilio. También me gustaría aclararles y hacerles la precisión de que el agente de investigación en ningún momento hizo referencia sobre algunas escrituras públicas de algún inmueble, que esa situación pues es diversa a la que nos ocupa. También el órgano de defensa refiere que no hubo un señalamiento con un dedo índice sobre su representado, lo cual esta representación social considera que no es necesario, dado que se proporcionó la información sobre el nombre de la persona que accionó el arma de fuego en contra de la víctima. No es necesario que se haga un señalamiento con un dedo para establecer que fue ella la persona que realizó todas las acciones tendientes para privarla de la vida, dado que se dieron características siendo en su nombre y precisando esta personalidad en documentos como fue el acta de nacimiento. También le hago de su conocimiento que el agente de investigación, Moisés Adolfo, no fue una persona que refirió que realizó trabajo de oficina, dado que incluso en su intervención y en su testimonio refirió que él se constituyó en el domicilio para recabar entrevistas y que ese domicilio fue el lugar de los hechos, que las entrevistas fueron de las personas que saben y que conocieron sobre los hechos que nos ocupan. Razón por la cual, al tener en conocimiento de que se estableció en dicho lugar, podemos establecer que esta persona realizó actividades de campo y no de escritorio, teniendo también la precisión de esta persona, en la cual estableció que una parte de la banqueta estaba realizada de concreto, mientras que otra parte estaba realizada con terracería. De ahí es donde surge la precisión que al momento de que en la parte donde estaba la terracería, obviamente no iba a contar con algunas proyecciones de proyectil disparado por armas de fuego por las condiciones de esta, razón por la cual no le asiste en esa situación al órgano de la defensa. Debemos tener también en cuenta lo referido por el órgano de defensa a cuanto a registro, que no se le proporcionaron los registros relativos que se practicaron en materia de psicología, y posteriormente hace una confusión hablando de baterías. Quisiera establecer que no es lo mismo una batería psicológica a un registro que obra dentro de la carpeta de investigación. Tan es así que se realizó el descubrimiento probatorio antes de presenciar esta audiencia de debate, de lo cual se firmó de recibido y de lo cual se estuvo de conformidad. También hago de su conocimiento que estas baterías psicológicas no son registros que obren dentro de la carpeta, pero sin embargo se encuentran dentro del área de psicología forense y de las cuales siempre estuvieron a disposición del órgano de defensa, eso para tener un equilibrio entre las partes para un debido proceso, lo cual el órgano de defensa nunca solicitó. Fue una situación en la cual el órgano de defensa, ateniéndose a sus obligaciones como defensores, la hizo omisa, y la cual pues no se hizo allegar de esta, razón por la cual esa representación social no tuvo ninguna situación
que estuviera contraponiéndose en lo solicitado, ya que esto jamás fue solicitado. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesor jurídico, por favor. Sí, su señoría. De manera objetiva, señoría, únicamente me haré cargo por lo que respecta a los argumentos de la defensa en cuanto refieren que no se encontraron casquillos y que el señor J. de Jesús García Galindo no existe la certeza de que efectivamente fuera el quien se encontraba en esa terraza. Su señoría, con mucho respeto a la defensa, a todos los integrantes de la defensa, considero que bajo el principio de igualdad entre las partes que se invoca por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales y en relación al artículo 117 en las obligaciones de la defensa, considero, señoría, que la defensa está haciendo alusión en sus alegatos de clausura de situaciones que únicamente son apreciaciones, refieren teorías, suposiciones de ellos, señoría, más sin embargo, dentro de este artículo, en las obligaciones de la defensa, son muy claras las fracciones cuarta, en la cual refiere que se pueden analizar las constancias que obran dentro de la carpeta de investigación, así como la fracción séptima, en la cual establece que una de las obligaciones de la defensa es presentar argumentos que desvirtúen la existencia del hecho, que vayan en favor de su representado, señoría, es decir, que generaran una duda en este momento, señoría, a través del juicio, es decir, la defensa en una igualdad procesal de todas las partes tuvo el mismo derecho, la misma capacidad de poder realizar diversos actos de investigación que evidenciaran que este hecho no había sucedido, señoría, así como lo pretende hacer valer la defensa, señoría. Mas, sin embargo, son circunstancias que no ocurrieron, señora. Incluso refieren que se les coartó el derecho a poder tener acceso a la batería de pruebas, señoría. Señoría, somos conocedores de este sistema y sabemos que a través de incluso algún escrito de manera simple se le puede requerir al agente del Ministerio Público ponga a disposición de la defensa estas pruebas y si no otra vez, incluso a través de un recurso, señoría, toda vez que situaciones que no acontecieron, señora Macina, incluso que la defensa, en dado caso que hubieran existido, suponiendo sin conceder, pues tuvo que haber evidenciado ante este tribunal, señoría, incluso todas esas suposiciones que hace de actos de investigación que no se realizaron, no los vino a realizar la defensa, señoría, que es su trabajo. Efectivamente, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pero también la defensa puede realizar actos de investigación que contravengan todos las pruebas que se desahogaron en este juicio, señoría. Es por tanto que considero que únicamente esa teoría que plantearon en sus alegatos de apertura en este juicio, señoría, quedó una promesa únicamente, señora, toda vez que, como ya lo referí en mis alegatos de clausura, no lograron desvirtuar ninguna de las pruebas que fueron desahogadas ante ustedes, señoría. Es por lo anterior que reitero la petición que se emite un fallo condenatorio, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Defensa, por favor. Voy a ser muy breve, señoría. Y me voy a referir exclusivamente a la réplica de mis contrapartes, que dicen que Aminael no hizo referencia a ningunas escrituras. No, sí lo hizo. Se acordarán ustedes que incluso el señor fiscal le preguntó sobre esos documentos. Y el testigo fue muy claro al decir que eran escrituras a nombre de Jesús García Galindo. Perdón, me faltó el J. Sí. Y esas pruebas fueron aportadas por la Fiscalía. Fueron analizadas, por sus peritos. Y luego le pregunto a la víctima y a la testigo, me parece que también se lo pregunté a ella, que si sabían de estas escrituras, y me dijeron que no. ¿Pero cómo? Pues si ellas mismas las exhibieron, ellas las incorporaron a la carpeta de investigación. Y aquí está el señor fiscal que no me va a dejar mentir. Dice que no se necesita un señalamiento. Pues no, señoría, no se necesita un señalamiento si estuviéramos en una vinculación a proceso. Aquí se requiere una certeza. Nos habla de estas llamadas del 911, pero pues ya vimos lo que estas llamadas de 911 nos dijo el investigador. No sabe quién las hizo, no sabe por qué las hizo, nunca entrevistó ni operador. Pues señoría, me parece, como se los dije en su momento, que la insuficiencia probatoria que hemos visto hace inatendible la petición que hacen mis colegas de asesoría y de fiscalía. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. Señoría, perdóname, me permitiría 2 puntos nada más.
Sería muy concreto. Adelante, pero solamente Gracias. relacionado con la réplica. Sí, sí es propiamente. Primero nos hablaron acerca de Moisés, señoría, que fue el último elemento de investigación que declaró, pero aquí hay que recordar que este elemento también nos dijo que él, al hacer una consulta en la plataforma México, porque fue una pregunta que yo le realicé incluso con la técnica del ejercicio de refrescar memoria, nos dijo que no había encontrado ningún registro, ya sea de carpeta, averiguación previa, carpeta de investigación o carpeta judicial respecto de mi representado. Permítame. Discúlpeme, señoría, y con mucho respeto hacia la defensa, considero que usted bien le dio la indicación de que se hiciera cargo únicamente de los argumentos que manifestamos en la última intervención cada una de las partes, y se está haciendo referencia a otros argumentos, señoría, que incluso tuvo ya la oportunidad de hacerse cargo y no lo hicieron, señoría. Le solicitaría que lo acotara a efecto de que únicamente se haga cargo a los argumentos que ya hemos vertido las partes, señoría. Siguiente punto, señora, sin problema. Pero así asistía razón, únicamente quiero dejar precisado que le asiste razón en este caso al asesor jurídico, pero usted ya señaló que va a continuar. Abordo el siguiente tema. Nos dice la Fiscalía que realmente que se hizo el descubrimiento probatorio para esta defensa. Sin embargo, tuvimos a esta perito, de quien hemos hecho referencia, Sonia Salcedo Nube, quien nos dijo que ella no había exhibido estas baterías. Y sin pasar por alto, entonces existe esa contradicción, porque ¿cómo me dice la Fiscalía que realmente sí hubo un descubrimiento probatorio cuando la propia perito dice que no entregó esas baterías? Solamente reiterar la solicitud de esta defensa en cuanto a que se dicte una sentencia de carácter absolutorio. ¿Es cuánto? Muy bien, gracias. Se cierra el debate técnico únicamente y para efecto de verificar. Hace un momento dijo el asesor jurídico que venía en camino la víctima. Le pregunto, ¿usted tiene conocimiento si hasta el momento ha arribado la víctima? No, señoría, no he tenido contacto con la víctima, señoría. Muy bien, gracias. Voy a preguntar a la administración si se tiene conocimiento si la víctima ha arribado. No, señoría, hasta el momento no. Gracias, dado que fue debidamente notificada, como se advierte en las constancias de autos y como ya se indicó, el propio asesor jurídico corroboró que fue notificada. En consecuencia, una vez que se cierra el debate técnico, tiene el uso de la voz el señor J. Jesús para que manifieste si tiene algo que decir. Por favor, consulte con su defensa. No, mi señoría. Muy bien, gracias. Una vez que se ha agotado este debate, se cierra el mismo y este tribunal se va a retirar a deliberar en forma privada, continua y aislada por un espacio de 1 hora con 30 minutos. Por lo tanto, nos vemos nuevamente en esta sala a las 16 horas. Receso a partir de este momento. Concluido el receso decretado y encontrándonos presentes las mismas personas que estábamos antes del mismo, vamos a continuar con esta audiencia. Voy a ceder el uso de la voz al juez relator para que les haga del conocimiento el fallo al cual arribó este tribunal. Muchas gracias, jueza presidenta, con su autorización y también con la autorización de la jueza tercero integrante. En este momento les voy a comunicar el fallo al cual hemos llegado. La decisión que hemos tomado ha sido unánime. Parto de que el agente del Ministerio Público formuló su acusación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, que en el Código Penal para el Estado está contemplado en los artículos 13, 14, 103 y 139 bis, primer párrafo, fracciones tercera y sexta. De acuerdo con la tesis aislada con número de registro 189846 de rubro tentativa delictuosa, elementos para que la conducta del activo del delito sea idónea para integrarla, entre paréntesis, legislación del Estado de Tamaulipas. El tipo penal de ese delito se compone por los siguientes elementos, que son 3, un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento negativo. Una vez que los integrantes de este tribunal de enjuiciamiento presenciamos el desahogo de los medios de prueba, y escuchamos los alegatos de clausura de las partes, hemos llegado a la conclusión de que el agente del Ministerio Público no probó, más allá de toda duda razonable, los elementos del tipo penal. En efecto, la prueba que se recibió no fue suficiente para acreditar, acorde con la exigencia probatoria propia de esta etapa,
el elemento subjetivo del tipo penal de mérito, consistente en la voluntad, resolución o intención del activo del delito dirigida a privar de la vida al apasivo del delito, por razones de género. Básicamente, IEGT refirió que el día 7 de enero de 2022, a las 22:15, regresó junto con su esposo y su hijo al domicilio localizado en Santa María Asunción, carretera México-Tuxpan, barrio Tejanecapa, kilómetro 49, en Tulancingo, Hidalgo. Descendió con su hijo del carro que tripulaba para acceder a su casa a través de la puerta. Cuando estaba parada frente a la puerta, escuchó como el acusado, que se encontraba en diagonal a ella, en una ventana del segundo nivel del bar La Terraza, le anunció que la mataría. Le apuntó con un arma de fuego y disparó en contra de ella en 3 o 4 ocasiones. Ella sintió cómo los disparos cayeron cerca. Ninguno acertó. Ella abrió la puerta rápidamente y entró. Los testigos Luis Alfredo Marroquín Ramírez y Verónica Telles Aguilar aportaron información que apoyó esa versión. Ambos ubicaron su relato en el mismo contexto de tiempo y lugar. El primero aseveró que, ciertamente, el acusado se asomó por una ventana, apuntó contra el apasivo y le dijo que la mataría y le disparó. Mientras que la segunda manifestó haber escuchado los disparos, los gritos del apasivo e incluso observado al activo cuando abrió la puerta. Sin embargo, esa información resulta insuficiente para concluir que el activo del delito tenía la intención de privar de la vida al apasivo. De entrada, es importante hacer mención que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, este tribunal de enjuiciamiento presume la buena fe de las manifestaciones de IEGT y las considera dignas de crédito. Pero, al analizarlas de manera integral, resulta cuestionable que el sujeto activo del delito realmente hubiese tenido la intención de privarla de la vida con los disparos que realizó el 7 de enero de 2022. Destaca que ella hizo mención de un evento ocurrido el día 28 de enero de 2023 a las 12 horas, cuando ella estaba con su hijo en un local de Telcel, que está en donde ella tiene su domicilio, momento en el cual el activo del delito ingresó, le apuntó con un arma de fuego en la cabeza y amenazó con matarlos a ambos, pero ella gritó, observando que venía gente acercándose, de lo cual él se percató, guardó su arma y le dijo que la encontraría sola y ahora sí la mataría. De acuerdo con lo que dijo IEGT, el primer intento de matarla se vio frustrado, entre otras cosas, dado que ella ingresó de manera rápida a su domicilio. Si ese primer intento fracasó, pero el activo tenía la firme intención de matarla desde aquella oportunidad, cabría preguntarse aquí, ¿qué le impedía hacerlo el día 28 de enero de 2023? Absolutamente nada. Tuvo el tiempo y los medios suficientes para lograr ese cometido. Bastaba con que, llegando al local de Telcel y sin mediar palabra, realizara un disparo en contra de ella. El hecho de que, en el evento del día 28 de enero, no la haya privado de la vida, a pesar de que la tuvo frente a sí, a su merced, para disparar en su contra y cegar su vida, aun cuando se trate de un suceso posterior a la acusación, pone al descubierto que su intención realmente no ha sido esa, y no era obstáculo para ello lo que refirió IEGT en el sentido de que gritó y la gente se acercaba, pues se reitera, de haber querido hacerlo, el activo hubiera accionado su arma de fuego sin emitir palabra alguna, desde el instante que la tuvo frente a sí en el local de Telcel para concretar ese objetivo. En diverso aspecto, este tribunal estima que tampoco existen elementos suficientes para acreditar el elemento objetivo del tipo penal en examen, consistente en los actos realizados por el activo del delito, que deben ser de naturaleza ejecutiva, es decir, debe existir un comienzo de ejecución. IEGT y Luis Alfredo Marroquín Ramírez manifestaron que el sujeto activo del delito realizó disparos en contra de la víctima desde una ventana, y Verónica Telles Aguilar dijo que cuando ella salió de casa, después de escuchar los disparos, ella pudo observar la presencia del sujeto activo del delito. Para apoyar a lo anterior, se desahogó el testimonio de la perito Sonia Salcedo Nube, quien realizó una evaluación psicológica a IEGT
y como todos escuchamos, nos habló de diversas secuelas emocionales que el hecho le causó a IEGT, mismas que describió en el desarrollo de su intervención. En principio, este tribunal hace notar que se ha percatado de inconsistencias en la versión de los hechos que la víctima ha proporcionado acerca de este tema en las diversas intervenciones en las cuales tuvo la oportunidad de hablar de ello. En específico, entre la declaración que rindió directamente en la audiencia de juicio y aquello que le relató a la perita en materia de psicología. En la audiencia de juicio, IEGT esencialmente refirió que el sujeto activo del delito se asomó desde una ventana, le apuntó con un arma de fuego y le disparó, pero que ya ingresó de manera rápida a su domicilio y se resguardó. Al contrastar esta información con aquello que le relató a la perita en materia de psicología respecto de los hechos denunciados, se advierten manifestaciones inconsistentes sobre un tema esencial y no secundario o tangencial, ya que a esta última no le refirió la intervención de una sola persona en la agresión, sino de dos: el acusado, que es su papá, y también el cuñado de su papá, de nombre Antonio Gómez Valderas. Aunque a preguntas de la defensa, la perito Salcedo Nube contestó que IEGT no le refirió que ambas personas lo hubiesen disparado y que ella casi todo el tiempo señaló específicamente a su papá, ciertamente esa narrativa de los hechos que le prestó a la perita introduce a escena la intervención de otra persona en ese momento y lugar, lo que contrasta con la declaración que ella misma rindió en juicio, en la cual fue clara en referir únicamente la presencia del acusado. Otra discrepancia que se observó es que a la perita le indicó que cuando se escucharon los disparos, su pareja lo cubrió a ella y a su hijo, lo cual en ningún momento fue manifestado en el momento en que ella rindió su declaración en juicio, e incluso tampoco fue expresado de esa forma por el testigo Marroquín Ramírez. Manifestaciones discrepantes que impactan sobre el tema en estudio, pero que en ningún momento fueron aclaradas para este tribunal. No se realizaron preguntas a los testigos que permitieran conocer su razón de ser, si estuvieron condicionadas por algún factor de carácter emocional u otra circunstancia. En diverso aspecto, en concepto de este tribunal, la prueba que se recibió en la audiencia de juicio no hace factible que el sujeto activo del delito, posicionado en diagonal en la ventana de un segundo piso, tal como lo refirió la víctima, hubiese realizado los disparos hacia la puerta de acceso peatonal en la cual ella se localizaba. En lo que interesa para este punto, IEGT manifestó que después de haber sido amenazada por el activo y haber visto que le apuntaba con un arma de fuego, ella se apuró a abrir la puerta cuando él comenzó a detonar los disparos, momento en el cual ella la abrió rápidamente e ingresó. Más adelante dijo que el activo estaba a mano izquierda, en el segundo nivel del bar La Terraza, en la última ventana, que cuando él le disparó, ella estaba parada frente a la puerta que está en su domicilio y que sintió cómo los disparos caían muy cerca de ella. De acuerdo con la narrativa de IEGT, los disparos se realizaron cuando ella ya estaba parada frente a la puerta de acceso de su domicilio, y no en un momento anterior, como por ejemplo en el trayecto que ella recorrió hasta ese sitio desde el carro del cual se bajó previamente. El testigo Moisés Adolfo Rodríguez Telles dijo que se constituyó en el domicilio en donde ocurrió el hecho, el 12 de enero de 2022. Primero dijo que la ventana sí tenía visibilidad, luego dijo que tenía poca visibilidad, pero después que un volado, que es el pedazo que sobresale de los locales hacia la calle, que mide como 90 centímetros o 1 metro, impide la visibilidad desde la ventana al acceso que el apasivo tiene en su casa, e incluso dijo que no verificó si existiría un ángulo idóneo entre esos dos puntos. A través del testimonio de Aminael Fermín Navarrete Ramírez, se incorporaron las fotografías que retrataron el lugar en el cual ocurrió el evento delictivo de interés. Con su proyección, este tribunal pudo advertir la posición de la última ventana del segundo piso, en donde se encuentra el bar La Terraza, así como de la puerta de acceso referidas por IEGT. De todo lo anterior, extrajimos los siguientes datos de importancia. La ventana está en un segundo piso. La puerta de acceso está a nivel de calle. La ventana y la puerta no están en una posición paralela, es decir, lado a lado.
Antes bien, la construcción en la cual está la ventana sobresale por cerca de 90 centímetros o 1 metro respecto de aquella en la cual está colocada la puerta. La ventana no está pegada al punto en el cual termina la barda del segundo piso de la construcción en la cual se encuentra. En atención a ello, no resulta factible que desde la mencionada ventana el sujeto activo del delito hubiese disparado en contra de la víctima y que esos disparos pudieran alcanzar la posición en la cual ella se encontraba, frente a la puerta de entrada de su domicilio. No se estima posible que el sujeto activo del delito hubiese podido realizar disparos que alcanzaran un espacio que se encontraba en diagonal hacia atrás y hacia abajo en comparación con el lugar en el cual él se situaba. Alcanzar ese espacio con sus disparos no sería viable, ni siquiera admitiendo que él se hubiese asomado desde la ventana, ya que la ventana no se encuentra al filo o en el límite de la barda de ese segundo piso, y de haberse asomado desde ese sitio para realizar un disparo hacia un lugar que se encuentra en diagonal hacia atrás y hacia abajo, por simple lógica, habría traído como consecuencia que los disparos impactaran en la pared. Por otra parte, la defensa logró hacer visible una situación que, aunque parece simple, resultaba de capital importancia para otorgar crédito a la aseveración de que el activo del delito se asomó de una de las ventanas del bar La Terraza y accionó el arma de fuego. Así es, puso de relieve que el agente del Ministerio Público no realizó una investigación completa, ya que no recabó elementos probatorios los cuales, de manera objetiva, permitieran establecer siquiera que la ventana desde la cual se realizaron los disparos fuera funcional y pudiera ser abierta. El agente Moisés Rodolfo Rodríguez Telles se constituyó en el lugar en que ocurrió el hecho. Habló de la existencia de las ventanas, dijo que daban acceso al exterior, que eran de las que podían abrirse, que dan vista, pero que no verificó si podían abrir o no, que cuando él fue estaban cerradas, que debía haber tenido acceso al interior para saber si el mecanismo abría o no, pues desconocía si el interior tenía un candado el mecanismo o estaba oxidado. El hecho de que haya una ventana no quiere decir en automático que la misma pueda ser abierta. Hay algunas que no pueden ser abiertas, dado que solo se trata de un cristal colocado de manera fija, que no cuenta con los mecanismos para realizar su apertura. Hay otras que, teniéndolos, no lo permiten por diversos motivos, algunos de los cuales pueden ser los que refirió el agente: la existencia de un candado u oxidación en el mecanismo de apertura. Debido a eso, la sola existencia de una ventana no puede llevar a concluir sin más que la misma está en condiciones de ser abierta, pues para poder establecerlo así, a ciencia cierta, se requiere verificar esa situación. Esto pone de relieve que el agente del Ministerio Público no realizó las diligencias necesarias, como por ejemplo, solicitar una orden de cateo para estar en posibilidad de introducirse al inmueble y verificar esa cuestión. Deficiencia que se acentúa con el testimonio que corrió a cargo de Aminael Fermín Navarrete Ramírez, con quien se realizó la incorporación de unas fotografías que retrataron la ventana y puerta peatonal existentes en el lugar de los hechos. Pero este agente ni siquiera se constituyó ahí para verificar que las ventanas pudieran abrirse, según las preguntas que le realizó la defensa. En la etapa de juicio, la exigencia probatoria es la más elevada. Para emitir una decisión de condena, el tribunal de enjuiciamiento debe alcanzar una convicción que supere la duda razonable. A pesar de que IEGT y Luis Alfredo Marroquín hubiesen afirmado que el sujeto activo del delito se asomó por la ventana y disparó, eso resulta insuficiente para acoger, sin lugar a dudas, esa aseveración, ya que no se aportaron los elementos de carácter objetivo que permitieran consolidarla, a saber, aquellos que revelaran si la ventana estaba o no en condiciones de ser abierta. Si no se verificó ese aspecto, se genera una condición de duda, pues para poder estimar que una persona se asomó desde una ventana y disparó, primero debía verificarse como un presupuesto lógico necesario para ello, si la misma era funcional y podía abrirse. Asimismo, es importante resaltar que el testigo Navarrete Ramírez hizo mención de diversos reportes de llamadas que se realizaron al número de emergencia, a causa de los disparos que ejecutó el sujeto activo del delito. Sin embargo, los mismos no fueron incorporados a juicio,
y no se pudo confirmar su existencia. Además, sobre esos reportes no se hizo mayor investigación para recabar los testimonios de las personas que los realizaron, para saber si realmente percibieron aquellos hechos que relataron en sus llamadas, si eran vecinos del lugar y por esa razón se percataron de lo ocurrido, etc. Esto a pesar de que se contaba con los nombres de algunas de esas personas, como es el caso de Evelyn García Peñalosa y Eric Salomón Jorge. En últimas, existen otras deficiencias en la investigación que llevó a cabo el agente del Ministerio Público, las cuales no permiten establecer de un modo objetivo que el sujeto activo del delito llevó a cabo estos actos de naturaleza ejecutiva de los cuales ya se habló. No se recolectaron indicios balísticos, no se verificó si las balas dejaron algún rastro por sus impactos. A pesar de que el testigo Moisés hizo mención de que el piso que está en la puerta de acceso peatonal es de terracería, lo cierto es que en las fotografías que se proyectaron se puede observar que la puerta peatonal está edificada sobre una banqueta. De haberse recolectado indicios de estas características, quizá hubieran existido elementos suficientes para concluir, más allá de toda duda razonable, que el sujeto activo del delito realizó actos de naturaleza ejecutiva para privar de la vida al apasivo. Queda claro con todo esto que el agente del Ministerio Público no cumplió con su carga probatoria, no aportó elementos suficientes para acreditar dos de los elementos del tipo penal, y esto hace que surja a la vida una causa de atipicidad, en términos de la fracción primera del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En estas condiciones no fue vencido el principio de presunción de inocencia que asiste a la persona acusada y por ende para este tribunal se impone dictar un fallo de absolución en favor del acusado. Muchas gracias, jueza presidenta.